Bien. Lo primero que vamos a hacer, muchachos, es que vamos a calcular, usando el teorema del resto, cuál sería el resto que se obtiene al dividir este polinomio por este. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos con este signo, muchachos? Lo cambiamos. Ese se Sí, cambia. cambiamos. ¿Ya? Yo voy a hacer, este va a ser un, voy a usar el 1. Y se pone como que voy a calcular P de 1 o Q de 1. Ya, el lápiz me empezó a fallar, había funcionado impecable después de la última vez, como que se me había arreglado y ahora... Entonces, P de 1 es simplemente reemplazar reemplazar 1 por cada uno de las X en ese paréntesis. Entonces voy a tener, fíjense, 1 a la quinta menos 3 por 1 al cubo más 5 por 1 elevado a 2 menos 1 más 2. O sea, reemplacé todas y cada una de las X por 1. Profe, Cuénteme, maestro. una pregunta, ¿no se agrega el 0x elevado a 4? Excelente pregunta, Mati. Como no estoy dividiendo los polinomios, sino que solo estoy calculando el resto, para teorema del resto y teorema del factor, no necesito agregar los ceros. ¿Cuándo agrego Perfecto. los ceros? Los agrego cuando hago división larga o división corta, porque lo necesito para dividirlo. Pero esto es solamente para calcular el resto. Solo para calcular el resto. Mira, estoy con visita. Saludos, Luma. Hola. Y mira ese puta. Ya, Luma. Ahora vamos a seguir trabajando. Sorry. De repente van a invadir hoy día. Están igual. Luma, ciérrame la puerta. Anda a jugar con la mamá. Ya. Entonces, esto, teorema del resto, es para encontrar el resto. Entonces, yo al reemplazar aquí, fíjense, 1 a la quinta es 1, menos 3 por 1 al cubo es menos 3, más 5 por 1 al cuadrado más 5, menos 1, más 2, y voy sumando, 1 menos 3 menos 2, más 5 es 3, menos 1 es 2, más 2 es 4. ¿Qué significa esto? Que el resto es 4. Entonces ahora, por estar explicando, resto es igual a 4. Por el hecho de estar explicando ahora, para que se entienda la diferencia, voy a dividir esto, usando división corta, ¿ya? Que es lo más fácil. Ya terminé el ejercicio, ojo, el resto es 4, fin del ejercicio, ya si me pedían el resto. Pero para que se entienda el uso que podía tener, imagínate que no terminaste el certamen y tienes tiempo. Y en el certamen te pedían, calcula usando división corta, la división de esto. Y luego comprueba que el resto esté correcto. ¿Ya? No sé si te preguntan algo así, pero es importante para que se entienda la lógica. Entonces, en ese caso yo haría división corta, donde también le cambio el número, ¿cierto? Como un 1, dibujo la casita, y acá sí tendría que poner el 0. Le acompaña el 1 al X a la quinta un 1, al X a la cuarta un 0, al X al cubo un menos 3, al X al cuadrado un 5, al menos X es un menos 1, y un 2. Entonces aquí empezamos con la técnica, baja el 1, 1 por 1, 1, 0 más 1, 1. 1 por 1, 1, menos 3 es menos 2. 1 por menos 2 es menos 2, más 5 es 3. 1 por 3 es 3, menos 1 es 2, 1 por 2 es 2, y 2 más 2 es 4. ¿Se fijan? El resto me dio el mismo 4 de acá arriba. Entonces yo tendría la certeza en el certamen de que lo más probable es que esté bueno. Es muy raro llegar al mismo resto con la división que el teorema del factor, y la respuesta final, ¿se acuerdan? La expresaría multiplicando este por x elevado a 1 menos que eso. Como lo digo la semana pasada, voy más rápido. X a la cuarta, y después más x al cubo, menos 2x cuadrado, más 3x, más 2, y el resto que sería 4 lo poníamos dividido por ¿qué? ¿Se acuerdan? X menos 1. Exacto, dividido por x menos 1. ¿Ya? ¿Queda claro, muchachos, entonces? En la división larga o división corta, sí agrego los ceros, ahí llego al resto, pero el teorema del resto me ayuda a encontrar este número de forma muy rápida, reemplazando aquí por el cambio de signo. ¿Estamos claros hasta ahí? Todo claro. Todo claro. Excelente, muchachos. Entonces, volvamos a la guía, a ver si hay alguno de esos ejercicios que les interesa que hagamos juntos, si no pasamos a teorema del factor. ¿Ya? Déjenme revisarlo aquí. Pum, 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 división de polinomios. Entonces, aquí. Ya hicimos el primero, ya el primero. Entonces, como para explicarlo. Pero, ¿les interesa que hagamos el A o el B? ¿Hay alguno que quieran que les explique, muchachos? ¿O están claros? El B igual tiene una K, de repente igual puede ser bueno hacerlo.
Sí, hagamos el B como por hacerlo. ¿No? Perfecto. Hagamos el B. Ya quizás lo entendieron, pero de repente sirve para ver alguna luz o algo distinto. Excelente. Sí, hoy día el repasito es corto, pero nos sirve igual. El ejercicio B, voy a copiarlo 2 segundos. Dice, determina el valor de K de modo que el resto entre los siguientes polinomios sea C. Entonces me dan un 2x al cubo más kx cuadrado menos 3x menos 4, y eso me piden que yo lo divida por x más 1. ¿Ya? Excelente. Entonces, muchachos, lo primero, ¿qué tengo que hacer con este número? Le cambio el signo. Entonces voy a hacer P de menos 1. ¿Qué significa eso? Que voy a reemplazar cada uno de estos X por menos 1. Cuando reemplazo por un número negativo, cuando reemplazaba por un número positivo, ¿se acuerdan que no puse ningún paréntesis en la X? Pero cuando reemplazo por un número negativo, sí tengo que poner paréntesis en la X. Me explico. Va a ser 2 por paréntesis menos 1 al cubo, más K por paréntesis menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1 y menos 4. Déjenme volver a ver rápidamente el enunciado. Determine el valor de K, de modo que el resto de los centros polinomios sea 0. Me están diciendo que el resto tiene que ser igual a 0. Eso es lo que tengo que calcular. Por lo tanto, yo sé que esto aquí va a ser igual. Cuando yo reemplazo, esto es el resto, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a 0. A 0, que es lo que me pide el ejercicio. ¿Ya? Excelente. Cuando yo reemplazo por menos 1 acá adentro, el valor que resulta es el resto. Como me dicen que el resto es igual a 0, lo igualo, yo simplemente tengo que despejar. Lo voy con calma. Menos 1 al cubo, ¿es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Me queda un menos 2. K por menos 1 al cuadrado, me queda más K. Menos 3 por menos 1, más 3, menos 4, igual a 0. Junto los términos semejantes, y me queda acá, menos 2 más 3 es 1, menos 4 es menos 3, igual 0. Paso el K para el otro lado, perdón, el 3 para el otro lado como más 3, y me da que el K tiene que valer 3 positivo para que el resto sea 0. ¿Ya? Y con eso termina el ejercicio. ¿Todos claros, muchachos? Sí. Buenísimo. Esta materia en general es buena onda, ya funciona bien. Y claro, uno la complica con K y cosas así, pero entendiéndolo bien, haciéndolo correctamente, cambiando el signo, igualando, debería estar todo en orden. ¿Ya? Vamos a revisar ahora lo que es el teorema del factor. El teorema del factor, muchachos, está muy relacionado con el teorema del resto, porque es básicamente se usa para encontrar múltiplos, para ver si uno es factor del otro. Pero antes de entender eso, les tengo que explicar qué es el factor de otro, ya que a veces uno podría tener la duda. Cuando yo tengo un número, por ejemplo el 12, yo lo puedo descomponer en sus factores. ¿Cuáles son factores del 12? Por ejemplo, 6 por 2. Y eso es 3 por 2 por 2. Ese es un ejemplo de factores de 12. El 6 es factor del 12, el 2 es factor del 12, el 12 es factor del 12. 3 es factor del 12, el 2 es factor del 12. Y quiere decir de que son múltiplos, de que yo puedo multiplicarlo y llegar al número exactamente. Si yo divido 12 por cualquiera de estos números, 12, 6, 4, 3, 2 y 1, no me va a dar resto. Si no me da resto, quiere decir que el resto es 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema del factor? Cuando yo calculo el resto de una división de polinomio y el resultado es 0, quiere decir de que el número era factor. El número era factor. Claro, viéndolo con números es súper fácil. 12 por 1, 12. 6 por 2, 12. 4 por 3, 12. Todos son factores. ¿Ya? Todos son factores. Pero en el polinomio, a veces uno lo podría ver un poco más complicado. Entonces vamos a hacer uno de estos ejercicios primero y después nos vamos a los difíciles para que entendamos qué significa ser factor en polinomio. Ser factor en polinomio es, por ejemplo, ya vamos a hacer el primero. Yo tengo x a la quinta más 4x a la cuarta menos 7x cuadrado más 5x menos 3 dividido, le pongo paréntesis,
por x más 3. Entonces, si el x más 3 es factor de este polinomio, pronto, voy a ponerle un grande. Si el x más 3 fuera factor de este polinomio, el resto tiene que ser 0, porque quiere decir que me dio una multiplicación exacta. Entonces, fíjense, voy a primero resolverlo para ver si me da. Si no me diera, hacemos otro ejercicio en el que me dé. ¿Ya? Entonces aquí, yo sé que tengo que hacer P de qué cosa. ¿De qué número? Menos 3. De menos 3. Maravilloso, muchachos. Entonces yo reemplazo. Me va a quedar como es negativo, pongo menos 3 a la quinta, más 4 por menos 3 a la cuarta, menos 7 por menos 3 al cuadrado, más 5 por menos 3 y menos 3. ¿Ya? Y eso vamos a ver qué me da. Entonces, cuénteme. Tú acá dijiste que como no es necesario reemplazar con 0, no lo pongo. Pero en caso de que yo me equivocara y lo pusiera, tampoco altera el resultado, ¿sí? No te afectaría, porque te quería, por ejemplo, 0 por menos 3 al cubo. Y eso sería 0, efectivamente. Entonces, Ya, no lo alteraría. No habría problema. O sea, no está malo si uno lo hace, como por mecánica, para no hacerlo siempre así, no confundirse. No hay ningún problema. Está perfecto. bacán. ¿Ya? Está perfecto. Entonces, aquí empezamos. Paréntesis. Menos 3 al cubo. Pum. Menos 27. 4 por... Perdón, no al cubo, a la quinta. He fallado. Espérenme. No me crean, no me crean. Menos 3 a la quinta. Si decía, no, pues no, eso no. Menos 3 a la quinta es menos 2,43. Ahí sí. Más 4 por menos 3 a la cuarta. 4 por 3 a la cuarta. Pum. Más 3,24. Menos 7 por 9. 7 por 9. Pum. Menos 63. Más 5 por menos 3. Menos 15. Y menos 3. Vamos a ver cuánto da eso. Menos 2,43, más 3,24, menos 63, menos 15, menos 3, igual, maravillosamente nos dio 0. ¿Qué significa esto? Significa que x más 3 es factor, es un factor de este polinomio. O sea, si yo divido este polinomio por x más 3, el resto me va a dar 0. Y como estamos entendiendo la lógica de esto, ya terminamos el ejercicio, pero voy a hacer la división corta para que comprobemos que el resto da 0. ¿Ya? Para que comprobemos que el resto da 0. Entonces, ¿por qué nos importaba tanto que también aprendieran a hacer la división corta? Porque la teorema del resto es lo más rápido. Se fijan, la división es súper rápida en vez de hacer la división grandota. Entonces, vamos a ver. Voy a borrar aquí. Y ahora vamos a hacer simplemente la división corta. Entonces, como ustedes ya saben, le cambio el signo, menos 3. Pongo los números que acompañan. 1, 4. Acá sí pongo el 0. Menos 7, 5, menos 3. Pongo la casita, se cae el 1, menos 3 por 1, menos 3, más 4, 1. Menos 3 por 1, menos 3, más 0, menos 3. Menos 3 por menos 3, 9. Menos 7, 2. Menos 3 por 2 es menos 6. Más 5 es menos 1. Menos 3 por menos 1 es 3 positivo. Y menos 3 me da 0. ¿Ya? Solo voy a expresar la respuesta porque ya estamos listos. Sabemos que está bien, que es factor porque el resto da 0. Esto queda, y acá viene una parte muy interesante. X a la cuarta, más x al cubo, menos 3x cuadrado, más 2x menos 1. Ese es el resultado, ¿cierto? ¿Hasta ahí todos me siguen, muchachos? ¿Todos bien hasta ahí? ¿O alguna duda? Todo bien. Excelente. Lo que quiero que entiendan es lo que viene ahora. Y voy a tener que borrar aquí ya. Sabemos que la división dio esto, ¿cierto? Si yo divido este por este, el resultado es el de abajo. Pero por lo mismo, muchachos, esto de aquí es lo mismo que multiplicar x más 3 por esto. Por x a la cuarta, más x cubo, menos 3x cuadrado, más 2x menos 1. Que este sea factor de este, quiere decir que si yo multiplico el x más 3 por el resultado de la división, si yo multiplico estas dos cosas, el resultado es eso, porque es factor. ¿Ya? Entonces, si es como una vuelta medio rara, yo reemplacé por menos 3, me dio que el resto daba 0, lo dividí, esto me dio la división, y obvio, pues, si yo divido 12 dividido en 2 y me da 6, ¿ya? El 12 equivale al número grande, ¿cierto? El 2 equivaldría a este,
y el 6 equivaldría a este, entonces obviamente 2 por 6 es igual a 12. Si lo paso para acá, x más 3 por este es igual al de arriba. ¿Se entiende eso, muchachos? Que con eso ya terminan de entenderlo todo perfecto. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Al dividir esto por esto, me da la perfecto. respuesta. Esto por eso me da lo de allá. Eso significa que sea factor, que no hay resto. Entonces que la multiplicación es perfecta. No me da dividido en la fracción. Es bonito, es bonito. Entonces, bien, si entendimos esto, vámonos a los ejercicios para ver si quieren que hagamos alguno, y si están claros, hacemos el más difícil al tiro, y ahí terminamos, como ustedes prefieran. Ya, los primeros era simplemente reemplazar, ¿cierto? Reemplazamos aquí, por ejemplo, por 2, para ver si nos da o no nos da 0. Ya, después aquí tenemos el C, tenemos el D, tenemos el E. ¿Ya? Son bastante parecidos el C y el D. ¿Quieren que hagamos alguno de esos dos? Para empezar. Sí. ¿Cuál les tinca? ¿Cuál ves más difícil? O sea, yo haría los dos. Ya. Se lee, profe. Sí, sí, vamos a llegar al E. El E es el último que vamos a hacer. Perfecto. Vamos a llegar. ¿Sí? Ya, partamos con el C entonces, muchachos. ¿Ya? Partamos con el C y vamos avanzando. Si es bueno hacer esto. Si estos son como los cabrones. ¿Qué dice el C? Demuestre que el binomio x menos 3 es un factor del polinomio tanto, y encuentra los factores restantes. Buenísimo. Entonces tenemos x al cubo menos 2x cuadrado menos 23x más 60, y eso está dividido por x menos 3. ¿Ya? Por x menos 3. Raíces del polinomio, bien. Entonces, vamos acá. Lo primero que me dicen es, demuestra que el binomio es un factor. El hecho de que sea factor quiere decir que el resto es 0. Entonces ahí quizá me deberían decir, usando teorema del factor, o usando teorema del resto. Pero lo vamos a usar porque es la materia que estamos viendo, porque también podría demostrarlo dividido. Pero prefiero hacerlo. Entonces vamos a hacer P de ¿cuánto? ¿De menos 3 o de 3? 3. De 3, ¿cierto? Siempre le cambio eso. Y esto va a ser igual a 3 al cubo, menos 2 por 3 al cuadrado, menos 23 por 3, más 60, 3 al cubo es 27, menos 18, menos 23 por 3 es menos 69, más 60, y eso es 27 menos 18 es 9 positivo, 9 60, me da exactamente ese. Ya, lo hice así bien para el lado, para que me equipa después todo el ejercicio. Pero nos dio que el resto es 0, entonces queda demostrado. Queda demostrado. O las dos rayitas está suficiente. ¿No? Tengo poco pizarra. Entonces, luego, ¿qué es lo que me dicen? Hasta ahí es súper fácil, ¿cierto? Y después me dicen, chuta, encuentra los factores restantes. Para encontrar los factores restantes, muchachos, ustedes dividen. Entonces hacemos la división corta. 3 positivo, perdón. La división. Y ponemos esto. 1, menos 2, menos 23 y 60. Y empezamos a hacer la división corta. 3 por 1, 3. Menos 2 es 1. 3 por 1, 3. Menos 20 menos 23 es menos 20. 3 por menos 20 es menos 60. Y aquí me da 0. Está bien, ¿ya? Pero ahora tengo que reemplazar, ¿ya? Y voy a separar un poquito. Aquí tenemos separado para allá. Y aquí voy a separar. No sé, medio extraño, pero ahí. Para que el pizarrón se entienda un poco. Llegó un compañero. Ahí, admitir. Entonces ahora reemplazo esto. Ya dividí. Bien, Rafa, dividí. X cubo lo bajo 1. Me queda x cuadrado más x menos 20. ¿Qué hago con esto? Con esto tengo que encontrar los factores restantes. Para eso veo, ¿hay dos números que multiplicados del menos 20 y sumados del 1? Sí. 5, 4 y 5. 4 y 5. X más 5, x menos 4. ¿Por qué le puse el más al más grande y no al más chico? Al 5 y al 4. Porque hay un signo más al medio. ¿Ya? Si el signo fuera menos, sería menos 5 más 4. Si el signo es más, el grande es más 5 y el otro es menos 4. Entonces, al expresarlo aquí, estos son los dos factores que faltaban. X más 5 por x menos 4. ¿Qué significa esto? Que x más 5 por x menos 4 por x menos 3, que es el que está acá arriba, o sea, por este, me da como respuesta este. Entonces,
Cuando tengo ejercicios como esto, yo les voy a compartir la pantalla para que veamos el ejercicio y terminemos de entender esto bien, y después te respondo cualquier duda que haya. Claro, me dan un polinomio, me dicen cuál es su factor. Lo divido, me llego a la respuesta, ¿ya? Y esa respuesta la expreso como dos paréntesis, o como los paréntesis que corresponden. Y ahí encuentro los factores restantes. ¿Ya? ¿Estamos claros con el C, muchachos? ¿O hay alguna duda? Antes de hacer los últimos dos. ¿Todo bien? Claro. Excelente, muchachos. Vámonos ahora entonces al D. Ya que el D tiene como una maldad. El D tiene una maldad. Voy a ponerlo aquí y yo lo voy a copiar primero y después lo vamos a ir resolviendo. Aquí. Usando el teorema del factor, muestre que x igual 2 y x igual menos 4 son raíces del polinomio x a la cuarta más x cubo menos 16x cuadrado menos 4x más 48 y encuentre las raíces restantes. Entonces, aquí viene la maldad, por así decirlo. ¿Y qué es la maldad? Que acá no me están diciendo x más 2 o x menos 4, y eso me podría confundir, ¿cierto? Eso me podría confundir. Cuando yo tengo un x menos 3, ¿ya? Cuando yo tengo un x menos 3, ¿yo qué es que uso? ¿El menos 3 o el más 3? 3. Más 3. Uso el 3. Entonces, eso es como equivalente a poner x igual 3, para que se entienda. Si yo tuviera x más 4, ¿qué usaría? Menos 4. Eso es equivalente a decir x igual menos 4. ¿Se entiende? Cuando me dicen, cuando me dan solo el x, me están dando al tiro el signo cambiado. Eso es lo que necesito que entiendan. Cuando me dan x igual 2, quiere decir que el 2 es el que yo reemplazo acá adentro. Si me dan x igual menos 4, quiere decir que el menos 4 es el que yo puedo reemplazar acá adentro. Entonces, como que el signo ya está cambiado. Eso es lo que me importa que vean. Signo ya está cambiado. Esta es la maldad, muchachos. O sea, si le ponen x menos 3, tú cambias el signo. Si le ponen x igual a algo, ya te cambió el signo del ejercicio. ¿Se entiende eso? Que eso es lo más importante para este ejercicio. Sí. Los demás Sí. están... ¿Sí? Ya, buenísimo, muchachos. Entonces ahora, déjame volver a leer el enunciado bien rápido, que me dice, teorema del factor, muestra que son raíces del polinomio. Entonces, como tengo que usar teorema del factor, estoy obligado a reemplazar. Entonces voy a hacer P de 2, el mismo 2 de acá. Me queda 2 a la cuarta, más 2 al cubo, menos 16 por 2 al cuadrado, menos 4 por 2, más 48. Perdón lo mezquino, pero tengo que usar el pizarrón. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, más 8, menos 16 por 4, esperamos 16 por 4, pum, menos 64, menos 4 por 2, 8, más 48, y eso vamos a ver qué nos da. 16 más 8 menos 64, menos 8, perfecto, más 48. Excelente. Me dio 0. 2 es factor. Hago lo mismo ahora con P de menos 4. Menos 4 a la cuarta, perdón, con paréntesis, menos 4 a la cuarta, más menos 4 al cubo, menos 16 por menos 4 al cuadrado, menos 4 por menos 4, más 48, igual. Y hago lo mismo. Menos 4 a la cuarta, ¡pum! Menos 2,56. Después de eso, menos 16 por, paréntesis, menos 4 al cuadrado. Es menos 2,56. Me faltó el menos 4, perdón, me faltó No es más. Sí, me faltó el menos 4 elevado al cubo. Menos 4 al cubo. Y este es más, sorry, sí. Este es más 2,56. Este es menos 64, el segundo. El tercero menos 2,56. Ahí sí, gracias. Y este es más 16, más 48. 2,56 menos 2,56 se va. Menos 64 más 64 me queda 0. Sorry, ahí sí. Había cambiado un signo ya. Entonces, muchachos, con estos dos, esto que hicimos acá arriba, ya, y perdón por la cantidad, como estoy con pizarrón chico, pero creo que se alcanza a ver. Ya demostramos, usando el teorema del factor, que esto da 0.
¿Alguna duda con la demostración? Se entiende que no cambiamos el signo y al darnos 0 quiere decir que ya lo demostramos. Rafa, Cuénteme, maestro. ya que pasaría si uno de esos dos valores, el 2 o el -4, el resto no hubiese dado 0. Maravilloso. Si te pasara eso, lo vuelves a revisar, quizás hay un error, pero si no estuviera mal, o sea, si tenéis correcto, se acabó el ejercicio. Ah, ya, súper. P igual 2 no es un factor, por lo tanto no se puede continuar con el ejercicio. A lo más demuéstrame igual el -4, para que me digáis, este no es factor, pero este sí. Y ahí terminó, porque no se puede seguir. Si uno no es factor, no podría encontrar los factores restantes. Súper buena pregunta. ¿Ya? Súper buena pregunta. Entonces, muchachos, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Qué me Rafa, dice? Cuénteme. Aproveche pregunta. o sea, sé que siempre se supone que demostrar todo, pero en este caso, por ejemplo, que nos dan x igual 2 y x igual -4, al ser los dos pares y estar todo elevado a lo mismo, Sí, sé que me van a dar los dos igual 0. sí, uno se podía dar cuenta, pero como el enunciado te dice que lo hagas usando teorema del factor o del resto, tenéis que hacerlo igual. Ah, ya. A menos que como que lo explicara, pero explicarlo es como lo mismo que hacerlo. Me voy a perder el mismo tiempo escribiendo en palabras que resolviendo, entonces mejor resolver. Sí, sí, te ¿Ya? cacho. Porque eso está, o sea, está ahí en lo correcto, ojo, se comportan de la misma forma, es como 2 elevado a 2 a la cuarta, entonces veo una correlación y eso está perfecto, en verdad, está súper bien. Ya está perfecto. Pero claro, es algo chiquitito, entonces no habría problema. ¿Qué es lo próximo que me pide el ejercicio? Porque el ejercicio termina ahí. El ejercicio me dice, ok, ya lo demostraste, ahora encuentra las raíces restantes. Ojo, factores restantes eran los paréntesis. Raíces restantes son los numeritos con cambio de signo. Entonces voy a llegar al paréntesis y le tengo que cambiar el signo para encontrar las raíces. ¿Se entiende la diferencia entre factores y raíces? Factores es x menos 3. Raíces es x igual 3. Cambiando el signo. Solamente el cambio de signo. ¿Estamos claros? No, yo no entendí Ya, eso. no te preocupes, lo explico. Déjame de compartir para que lo veamos en el pizarro. Cuando me piden el factor, por ejemplo, si me piden factor, sería x menos 2. Lo que encontré en el ejercicio anterior. ¿Te acuerdas que en el anterior me decían encuentra los factores restantes? X menos 2 por x menos 5, tal. Si me piden raíz, es lo que hace que esto sea igual a 0. Es x igual al cambio de signo. 2. Entonces, si esto es lo mismo, estos dos son equivalentes. Si el ejercicio me pide factores, lo pongo así. Si me pide raíces, pongo solamente x igual 2. Entonces, dependiendo de si el ejercicio me pide factor o raíz, es si voy a poner el paréntesis o si voy a poner x igual al cambio de signo que queda en el paréntesis. ¿Ya? ¿Se entendió ahí? Sí, ahí sí. Gracias. Buenísimo, maestro. Entonces, de eso depende, y no, gracias, porque ahí sí creo que quedó mucho más claro. Entonces, factor y raíz es importante porque es como quieren que exprese el resultado. Ahí quieren que yo les dé el resultado como x igual y x igual, dependiendo de cuántos sean. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tener que hacer división corta. Y por un tema de espacio, ya demostramos esto, ¿ya? Entonces voy a borrar aquí arriba. Ya está demostrado. A ver, quizá alcanza, vamos a ver si me cae. ¿Ya? Si no, después lo borramos. Ahora tengo que usar división corta. Entonces voy a dividir x a la cuarta más x cubo menos 16x cuadrado menos 4x más 48. Y eso lo voy a dividir por x menos 2, que es lo mismo que dividir. Este es el factor de esa raíz. Entonces le cambio el signo. 2. Voy a callar algo misterioso que no me deja escribir. 2. Ahí. Casita. 1, 1, menos 16, menos 4, 48. Y lo resuelvo. Baja el 1. 2 por 1, 2. 2 más 1, 3. 2 por 3, 6. Menos 16 es menos 10. 2 por menos 10 menos 20. Menos 20 menos 4 es menos 24. 2 por menos 24 es menos 48. El resto me dio 0. ¿Ya? El resto me dio 0. Esto lo expreso como solución final. Me baja una. Primero es x al cubo más 3x cuadrado menos 10x menos 24. Entonces, queda claro que al dividir esto por esto, el resultado es esto, ¿cierto? Sí. Hasta ahí estamos bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer, muchachos? Ya tengo listo este factor. Tengo que seguir dividiendo, ¿cierto? ¿Por qué voy a dividir esto ahora? Por X más 4, ¿no? Exacto. Ahora Pero el que me dio... Rafa, ¿Perdón?
¿Por qué usáis el que te dio y no el primero? O sea, tengo que usar estos dos, porque me dice, tengo que encontrar los factores restantes. Entonces, ¿te acordáis del ejercicio anterior? Yo demostraba que daba 0 y después lo dividía, y lo que quedaba lo expresaba como paréntesis. Acá la diferencia es que me dieron dos valores. Entonces tengo que dividir primero por uno y después por el otro. Sí, es eso, pero ¿por qué usáis la ecuación x más a la cuarta más x3 Ah, más 16? sí, En ya, vez ya de lo entendí. usáis el de Como abajo. en el fondo, ¿por qué no encontré el resto nomás? ¿Cierto? No, Como mira, por hazlo qué- y te digo. Mira, hazlo. Ya mira, que ahora lo que voy a hacer es que voy a dividir x al cubo más 3x cuadrado menos 10x menos 24 y eso lo voy a dividir ahora por x más 4. ¿Cachai? Usáis ese, el resultado ahora, no el de arriba, el primero. Ah, sí, sí, porque mira, ya te caché. Es como que el de arriba, a ver, déjame pensar, vamos a hacer una multiplicación rápida. 2 por 3 por 5 por 7. Es como que este número es un 210, por ejemplo, ¿ya? Te dicen que los factores de 210 son 7 y son 5, por ejemplo, son 7 y son 5. No mueras. ¿Ya? Que dijeran que son 7 por 5, entonces a 210 tú lo divides primero por 7, ¿cierto? 210 dividido por 7 y me da 30. Después quiero encontrar los otros factores. Entonces, si divido 210 por 5, me va a dar un valor grande, pero si divido 30 por 5, me va a dar 6. Y con ese 6 encuentro los dos factores que faltan. 2 por 3. Eso es lo que me faltaría, ¿cachai? Entonces, yo divido el grande por 1, me da uno más chico, y el más chico que me queda lo divido por el otro, porque estoy descomponiendo el grande para encontrar los últimos dos valores. Yo tengo, por ejemplo, el 7 y el 5, y a partir de dividir 2/10 por 7 y el resultado dividirlo por 5, llego a lo que me falta para encontrar la multiplicación final. Es la única forma. Entonces, siempre que te den dos factores, divides primero por uno, llegas a la respuesta, y esa respuesta la tienes que dividir por el otro, porque estás achicando el número grande, le quitaste un factor, le quitaste el otro, y lo que te queda van a ser los dos factores que faltan. Esa es como la clave. ¿Ya? Por eso no reseteo, por eso no vuelvo a hacerlo desde arriba. Para ver el resto, sí lo hacía con el de arriba. ¿Te fijáis? Ahí reemplazamos por los dos valores. Para encontrar el resto. Da 0 a 0. Eso es para ver que son factores. Pero cuando ya sé que son factores, divido el de arriba por cualquiera de los dos y el resultado final después lo divido por el otro, por el que no use. ¿Se entiende? Sí, todo claro. Muchas gracias. Buenísimo. Entonces ahora vamos a hacer la última división de este ejercicio. Le cambio el signo, que es el mismo menos 4 de arriba, menos 4, casita, tengo un 1, tengo un 3, tengo un menos 10, tengo un menos 24. Y comienzo. Baja el 1, menos 4 por 1, menos 4, me queda menos 1. Menos 4 por menos 1 es 4. Menos 10, menos 6. Menos 4 por menos 6 es 24. El resultado es 0. Me tienen que dar ceros. Si no dieran 0, o es que no son factores, o es que hice algo más. Me tienen que dar 0. Esto de acá. Y esta respuesta la expreso. Me queda x cuadrado menos x menos 6. Hay dos números que multiplicados den menos 6 y sumados den menos 1. El menos 3 y el 2. Excelente. ¿Y por qué el menos 3? ¿Por qué el número grande es negativo en vez de ser positivo? Porque el x estaba negativo. ¿Cierto? X menos 3, x más. Terminé el ejercicio, ¿me piden factores o me piden raíces? Raíces. Raíces. Y estos son factores, ¿cierto? Entonces tengo que hacer x igual ¿cuánto? 3. 3 y x igual menos 2. menos 2. Y ahí sí, sorry por empezar tan chico, pero igual lo logramos. Ahí sí terminamos el ejercicio. Esas son las dos raíces que faltan. ¿Dudas con este, muchachos? Es largo, es latero, pero se fijan, uso teorema del resto, veo que son factores. Hago dos divisiones cortas. Una, llego a esto, luego divido este por el otro, y lo que me queda lo expreso como factores, y como me piden raíces, lo entrego como raíces. ¿Ya? Eso fue lo que hicimos. ¿Estamos claros hasta acá o tienen alguna duda en cualquiera de los pasos? Todo claro, Rafa. Buenísimo. Vamos al último entonces, ya al que me habían pedido. Vamos a leer. Ahora sí.
¿Ya? Ya estamos claros para ver el E, y esto les va a quedar grabadito para que les sirva para su estudio para la próxima semana. Entonces vamos aquí a ver división de polinomios. ¿Qué dice el E? Usa el teorema del resto para encontrar el valor de K, que hace que el polinomio 3x al cubo menos 2x cuadrado más kx menos 8 sea divisible por x menos 4. ¡Ay, qué rico! No está mal. Vamos que se puede. ¿Ya? Entonces voy a copiar primero, mientras revisen el enunciado, me están dando el polinomio. Me dicen que el polinomio es 3x cubo menos 2x cuadrado más kx menos 8, y eso es que sea divisible por x menos 4. Entonces, muchachos, tengo que encontrar el valor de k. ¿Qué significa? Primero, en el teorema del resto, ¿p de cuánto debería sacar? 4. P de 4. Y para que sea factor, ¿a qué tiene que ser igual el resto? A un número, pero no vi. ¿Pero a qué número sería si te dicen que sea factor? ¿0? A 0. Eso es lo que dice el teorema del factor. Entonces, cuando yo reemplace P de 4, me tiene que dar 0. El resto tiene que dar 0 para que sean factores. Entonces, yo reemplazo aquí, ¿cierto? 3 por 4 al cubo, menos 2 por 4 al cuadrado, más k por 4 menos 8, y eso tiene que ser igual a 0. Déjenme volver a leer el enunciado para asegurarme que no se me olvide nada. Para encontrar el valor de k, que hace que sea divisible por eso. Está perfecto. Rafa, Entonces, cuénteme. ¿me pueden dar otro número que sea igual a otra cosa? Sí, te podría decir, usando teorema del resto, encuentre el valor de k para que el resto de esta expresión sea 25. Y lo igualaría a 25 en vez de a 0, por ejemplo. Muy buena pregunta. Ya. Muy Ya. buena pregunta. O sea, si no te dan un número, es 0. Es que mira, Porque si si te me dices dicen que es teorema del factor, resto, yo... si te dicen que es factor, es 0. Encuentra el valor de k para que este sea divisible por este, es 0. Es que como dice teorema del resto, yo asumo que te da un resto, po. Sí, ojo, ojo, es que el teorema del resto y el teorema del factor es lo mismo, para que se entienda bien, Ah, son ya. lo mismo. Se hacen igual. La diferencia es que en el teorema del factor, lo que te dice es que cuando el teorema del resto te da 0, es que, que este es factor del otro. Eso es nomás. Pero siempre Ah, usamos la entonces, misma materia. el resto también te puede dar 0. El resto No, también te puede dar 0, efectivamente. pues sería el factor, pues. Lo que pasa es que, mira, el teorema del resto te puede dar 0 o te puede dar cualquier otro valor. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Te puede dar cualquier cosa. Y lo que te dé es el resto. El teorema de factor lo que dice es, cuando usando teorema del resto el resultado es 0, quiere decir que este número es factor del otro. Eso es la diferencia entre los dos. Uno calcula el resultado, el otro te dice, cuando el resultado es 0, uno es factor del otro. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Buenísimo, compadre. Gracias, muchachos. Esa es la gracia de estas clases. Está súper bien, muchachos. Están haciendo lo increíble. Esa es la idea. Y quedemos bien claros con los detalles, con los temas importantes, para que después nos vaya increíble. Entonces reemplazo aquí, porque si el K me tiene que dar igual a 0. Entonces 4 al cubo por 3, 192, menos 2 por 4 al cuadrado, 16 por 2, 32, más 4K menos 8 igual 0. Entonces tengo 192 menos 32 menos 8. Me da 152 más 4K igual 0. Me llevo el 152 para el otro lado. Lo divido en 4. Dividido en 4 y me da que K, perdón, este es negativo, negativo, negativo. Me da que K es igual, porque lo pasé para restando para el otro lado, a menos 38. Entonces, para que este número sea factor del otro, K tiene que ser igual a menos 38. Y miren qué interesante, ¿ya? En menos 38. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Si yo quisiera... ¿Todos bien hasta ahí, perdón? Sí, 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 todo claro. bien. Buenísimo. Entonces, voy a dejarlo acá. Ya terminamos el ejercicio. Pero si yo tuviera tiempo de sobra en el certamen y quisiera como comprobarlo, yo podría irme a mi borrador y claro, y pongo 3x cubo menos 2x cuadrado menos 38x en vez de k menos 8. Y ahora lo reemplazo por menos 4. 3 por menos 4 al cubo. Menos 2 por menos 4 al cuadrado. Menos 38 por menos 4
menos 8. Y ese resultado me debería dar 0 si estoy bien. ¿Cierto? Porque encontré el valor de acá que hace que sea factor. Esto debería ser igual a 0, pero vamos a revisarlo. Entonces, menos 4 al cubo por 3. Esto es solo como para corroborar. Menos 192. Están obligados a hacer. Menos 32, menos 38 por menos 4 me da más 152. Espera, aquí tengo algo malo. Más, espérame. Menos 38 por menos 4. 4 por 4, 16 por 4. Estos son negativos, está bien. Menos 2 por menos 4. Ah, porque es 4 positivo, perdón. Como es menos 4, tengo que cambiarle el signo. ¿Ya? Entonces, antes lo hicimos por 4 o por menos 4. Ya me bajó hasta la 2. 4, creo. Ya, entonces. Por Claro, 4, según yo. sí, está bien. Entonces, esto va con 4 positivo, que es el único detalle importante. ¿Ya? Entonces, ahora sí, con 4 positivo, me quedaría 4 al cubo, pequeño detalle, por 3, 192. Casi la revisión no hizo tenerlo malo, ya eso es lo que no tiene que pasar. 4 16 por 2, por menos 2 es menos 32, menos 38 por 4, menos 152 y menos 8, ahí sí, eso es 192 menos 192 con las tres cosas, y ahí me da el 0. Quiere decir que estaba bien el menos 38 y me voy tranquilita a mi casa después del certamen porque sé que lo tuve bueno. Entonces, esta materia lo lindo que tiene es que me sirve para comprobar. Yo con teorema del resto del factor puedo revisar si el resto de la división de polinomios es bueno, puedo revisar que el ejercicio esté bien, entonces es una materia súper autocontenida. ¿Alguna duda? Esto es opcional, acuérdense, llegando acá está listo. Esto era solo como para reemplazo por menos 38 horas y veo que el cálculo está bien, listo, me voy tranqui. Esto ni siquiera necesitan ponerlo en sus certámenes para usted. ¿Ya? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estamos listos para la próxima semana? Excelente. Todo bien. Bien, muchachos. ¿Ustedes tienen ayudantía el lunes o el jueves? Pues, El jueves, ya, Mañana. perfecto. Entonces, muchachos, próxima semana, ¿qué es lo que vamos a hacer? La próxima semana, día lunes y martes, vamos a ver fracciones parciales. Ya hicimos el repaso para el control, está listo. Y el día martes vamos a hacer un repaso de fracciones parciales. Yo sé que muchos van a tentarse en no venir, ¿ya? Pero vengan el martes para nuestra clase de dudas de fracciones parciales. Entiéndanlo, aunque no se evalúen en el control y en el trabajo, porque es importante tenerlo súper claro para que después les vaya bien en el certamen y en las próximas cosas que vayamos haciendo. ¿Ya? Dejo de grabar.